Dios les bendiga a cada uno de los que nos están escuchando en esta hora de la tarde. Les saluda el pastor Jorge Valdovinos de la Iglesia Mesiánica Centro de Fe, y estamos como uno de los viernes más trayendo la palabra del Señor, y queremos invitar a todos los hermanos que no tienen una iglesia donde acudir o simplemente no asisten a ninguna iglesia. Les queremos invitar a la Iglesia Mesiánica Centro de Fe de las Asambleas de Dios en el 1400 de la Clementsville Road. Esto es en la ciudad de Winston-Salem, North Carolina, y estamos ahí los días martes, los días jueves, los días sábados a las 7 de la tarde y los días domingos a las 5 de la tarde. También está el templo en la ciudad de Lexington. Si usted vive en la ciudad de Lexington y no tiene un lugar donde acudir, pues le invitamos al templo Centro de Fe de Lexington. Jesús es el camino. Eso está en la calle, en el número 13 de la Westside Drive, con el pastor Jesús Maldonado. Allá está la iglesia, la otra misión de Centro de Fe. Y si usted vive en la ciudad de Greensboro y no tiene donde acudir también, bueno, tenemos la iglesia Centro de Restauración y Ayudamiento en el número 100 Logach Street, Greensboro, North Carolina, con nuestro pastor Juan Muñoz. Tenemos servicios allá los días miércoles y sábados a las 7 y los días domingos a las 11 de la mañana. Visítenos y será de mucha bendición para usted y para nosotros. Y si usted vive en la ciudad de Burlington, bueno, usted puede llamar al obrero, al hermano Sabás Olmedo, al 695-2917. Burlington, 695-2917. Y usted podrá llegar a las reuniones que se están obteniendo allá, o asista a una de estas iglesias que tenemos aquí de Centro de Fe en North Carolina. Y es una bendición para nosotros estar hoy aquí en un programa más, y diciéndoles que el Jehová Todopoderoso le bendiga, le guarde, que Él esté con usted, le proteja. La Biblia dice, hermanos, que si guardamos sus mandamientos, Él estará con nosotros. Le dijo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, porque tú heredarás la tierra. Nosotros heredaremos la vida eterna si le somos fieles al Todopoderoso. Ya antes de comenzar con el programa, queremos también invitar a todos los hermanos, pastores, ministros, líderes, que no cuentan con una capellanía. Y para los que no saben qué es una capellanía, es una persona que está al servicio de la comunidad y tiene el deseo de servir a la comunidad por medio de la capellanía. Bueno, el 21 de abril tendremos la capellanía, y esto incluye una capacitación, incluye las fotos, incluye la comida, incluye la chapa o la charola, la placa, como le llamen, incluye una cartera de cuero, un ID, un certificado de capellanía. A mí lo que me impresiona más es el ID, ¿verdad? Porque muchas veces estamos ya en estos días que nadie puede adquirir un ID. Bueno, pero por medio de la International Chaplain usted puede obtener una ID y le puede ayudar bastante. Y viene usted a esta capacitación el día 21 de abril en el 1400 de la Clementsville Road, y ahí se le estará dando la capacitación. Si usted necesita más información, me puede llamar al 462-6240, que es mi número de celular, 462-6240, y le estaremos dando más información. Cuando nosotros obtenemos la capacitación, ellos vienen a los 2 meses y hacen una graduación, y le dan a usted lo que es la chapa, la charola, la placa, le dan el certificado y le dan su ID. Y eso tiene un costo, así que si usted necesita más información, pues nos puede llamar con toda libertad, 462-6240. Nosotros le estaremos contestando todas sus preguntas. Y recuerde, mi amado hermano, Dios nos mandó a servir, y el deseo más grande del Señor es que prediquemos la palabra del Señor de una forma o de otra, pero siempre llevando el mensaje del Señor Jesucristo. Bendito sea el Todopoderoso. Bueno, el tema de hoy se llama los 5 ministerios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los 5 ministerios y cuáles son sus funciones? Hoy en día podemos ver que en las iglesias no funcionan ni 2 ni 3 ministerios, ¿verdad? Hay iglesias que solamente funciona uno, pero el apóstol Pablo habla de 5 ministerios que tienen que funcionar dentro de nuestras congregaciones para que la iglesia sea efectiva, para que la iglesia camine. Sabemos que Dios va a estar ahí, pero necesitamos el plan de trabajo. Y una de las cosas es que una iglesia, hermanos, en sí apostólica, como todos nosotros que creemos en las bases de los apóstoles, se caracteriza por la operación de los 5 ministerios constituidos por el Señor Jesucristo,
para edificación de la iglesia. Entonces necesitamos saber qué son los ministerios, porque es algo interesante aprender eso. Porque en realidad, amados hermanos, hoy vemos algo diferente. En muchas ocasiones vemos algo bien diferente a lo que dice la palabra del Señor. Pero en realidad, ¿qué dice la Biblia acerca de los 5 ministerios? Entonces, para eso vamos a Efesios 4:11. Y en el libro de los Efesios 4:11 dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor así: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a una medida de la estatura, a la plenitud de Cristo. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que tenemos que entender, amados hermanos, es que de los 5 ministerios que se nos fueron dados, es de que nosotros tenemos que ver en cuál de esos 5 ministerios Dios nos ha llamado. Muchas de las veces yo he mirado, de mis experiencias quiero platicarle, que he conocido a gente que ha estado en el pastorado por 3, 4, 5 años y después ya no es pastor, porque dice: hermano, Dios me llamó a ser evangelista. El pastorado pues fue algo que me equivoqué. Y después de los 5 años de ser evangelista, ahora es profeta, ya no es evangelista, porque también se volvió a equivocar. Y muchas de las veces como que andamos adivinando a ver qué fue lo que Dios me llamó. Los apóstoles nunca anduvieron cambiándose o poniéndose títulos. Entonces, por eso es tan importante aprender que los ministerios que Él mismo constituyó, el Señor mismo nos hace sentir, nos da el llamado. Podemos tener 2 o 3 llamados, pero no podemos cambiarlos simplemente porque no nos gusta o porque no nos es efectivo. Por eso es que hay que orarle a Dios, al eterno Dios, a Yoshua, para que Él nos muestre cuál es nuestro ministerio. Por eso dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles. Y el apostolado está en primer lugar. No quiere decir que es el mejor o que es el peor, no, está en primer lugar. Y lo que tenemos que aprender con esto es que la iglesia aprenda las funciones de los 5 ministerios. 2, que conozcamos las tareas específicas de cada ministerio. ¿Por qué? Porque Él constituyó 5 ministerios. Son 5 unciones diferentes, 5 llamados diferentes, para que juntos trabajemos en el cuerpo de Cristo. Entonces, si son 5 llamados diferentes, cada uno tiene su propia función. Y eso es importante y vital en la iglesia hoy en día, porque es por la cual que muchas de las veces no sabemos y nos frustramos nosotros mismos al no ver en lo que queremos hacer. Entonces, los 5 ministerios fueron constituidos para capacitar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, alcanzar la unidad de la fe y conocer al Hijo de Dios. Eso también, hermanos, se conoce como el ministerio quíntuple. De los 5 ministerios vigentes hoy, en el lugar santo del tabernáculo de Moisés había 5 columnas que representaban los 5 ministerios. El aceite de la santa unción estaba compuesto por 5 ingredientes. El aceite fue derramado sobre la cabeza de Aarón, el cual cayó sobre sus vestiduras. Esto representa los 5 ministerios, cubriendo a todo el cuerpo, a toda la iglesia. Entendemos que no son 5 ministros, sino 5 ministerios. Cada congregación debe de ser ministrado por los 5 ministerios para que esto funcione. Mire, amado hermano, nosotros hoy en día estamos viviendo en un siglo o en unos años donde la mentalidad es más abierta que antes. Yo me recuerdo que todavía allá en los años que yo era niño, allá estoy hablando del año 86, 87, el pastor hacía todo. Él hacía todo lo que conllevaba a la iglesia, pero hoy en día no es así. Hoy en día los ministerios trabajan y deben de trabajar porque cada individuo tiene un llamado. Para algo el Señor nos llamó a la iglesia. No todos podemos ser pastores, porque si todos somos pastores, ¿a quién vamos a predicar entonces?
No todos pueden ser misioneros, evangelistas o evangelistas, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, hoy nos va a ayudar este corto estudio a aprender a determinar los ministerios dentro de las iglesias, cuáles son las funciones. Y a lo mejor usted se puede identificar y decir, oh, con razón yo he estado sintiendo esto de parte de Dios, porque a lo mejor Dios te ha escogido o Dios está haciendo el llamado para trabajar en uno de los 5 ministerios y pueda ser de apoyo, de columna a tu iglesia, a tu pastor, a tu líder, y pueda avanzar la obra del Señor. En primer lugar está el apostolado. El ministerio apostólico es el primer ministerio que se menciona en la Biblia. Los 12 discípulos del Señor fueron llamados apóstol, ¿sí? Apóstol en su raíz griega se traduce como delegado, embajador del evangelio, un comisionado de Cristo. Ese es un apóstol. Las funciones apostólicas son muchas, pero vamos a delinear las más importantes. Y vamos a ver esto en el libro de Efesios 2:20. Y en el libro de Efesios 2:20, hermano Oscar, si me lo puede buscar, Efesios 2:20. Y déjenme decirle que una de las primeras funciones es ser un fundador o un fundamento para la iglesia. El apóstol debe de ser un fundamento para la iglesia. Efesios 2:20 dice así, bien interesante, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. O sea que el apóstol es el que funda, el que construye. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El apóstol es el que determina la fundación de una organización, de una iglesia, para que esto funcione. Ahora, otra de las características que podemos ver ver las funciones del apostolado, basándonos a la escritura, es lo que dice en Primera de Corintios. En el libro de los Corintios nos habla acerca de algo bien tremendo. ¿Por qué es que es importante esto, hermanos? Ser pionero, llamado a abrir brecha. Eso es el trabajo de un apóstol. Entonces el trabajo de un apóstol lo vamos a ampliar aquí un poquito más en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28. Dice así: y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejor, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces el mensaje del apostolado es dar fundamento, demostrar cómo es que una iglesia se debe de guiar, porque debe de ser pionero de los fundamentos como los apóstoles lo fueron. Los apóstoles tenían un llamado bien importante. Por eso es que pudimos ver al principio que la traducción original de la palabra apóstol en el griego es delegado. Es una persona que ha sido delegada a algo, un embajador de algo, es comisionado por algo, por alguien. Entonces un apóstol es aquella persona que dice: yo determino hoy ir a fundar una nueva iglesia, a comenzar desde abajo, porque quiero establecer para el reino de Dios. Deben de capacitar, aparte de eso, a los santos para la obra del ministerio. Por eso es que, amados hermanos, nosotros hoy tenemos que entender que el apóstol es una de las personas que enseña y da la doctrina, da los fundamentos, de la misma forma que hoy nosotros podemos agarrarlo todo de los fundamentos de los apóstoles. Entonces en el libro de Efesios 4:12 dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque un apóstol lo que hace es motivar, pujar hacia adelante o puchar hacia adelante y llevar a la gente al conocimiento de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el trabajo del apóstol es enseñar algo nuevo que se va comenzando. Jesucristo escogió a 12 apóstoles y los instruyó y los envió.
y los envió con el propósito de que la gente pudiera hacer lo mismo, porque esto era como una cadena. Entonces el trabajo del apóstol es prácticamente ser comisionado y ser el fundador de algo. Dice, son ministerios de gobierno, y los vemos a través de toda la Biblia, y en realidad así es, hermanos. Son ministerios especiales que el Señor ha escogido, que el Señor ha llamado. Hoy podemos ver, ¿verdad?, que hoy cualquier persona se llama apóstol o querubín, porque ya hasta los nombres de los ángeles están usando, y son serafines y arcángeles y todo eso, ¿no? Pero en realidad el trabajo del apostolado es un trabajo muy especial y es dado por Dios. Así que, por lo tanto, hermanos, dice el Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos santos, participen del llamamiento celestial, considerar al apóstol y al sumo sacerdote. Pero el apóstol es una persona que ha sido apuesta por Dios y que ha puesto su vida para predicar el evangelio, para predicar la palabra del Señor. Porque no podemos llamar a una gente apóstol si no ha fundado ninguna iglesia o simplemente no ha hecho nada para la obra de Dios. Y solamente porque un pastor o un evangelista o un profeta vino de otro estado y lo puso como apóstol, ya es apóstol. No, apóstol es aquella persona que es llamado por Dios y ha sido comisionado para abrir obras, para llevar, para poner fundamento de la palabra del Señor. El otro de los asuntos que nos otra de las cosas, hermanos, que se me estaba pasando era de que si usted tiene alguna pregunta, llámenos con toda la libertad y nos puede llamar aquí al 970-5892 si tiene alguna pregunta o tiene algún comentario, quiere añadir algo, su llamada será sacada al aire y contestaremos su pregunta. Y bueno, el propósito es de que todos juntos aprendamos hoy y enseñemos juntos a la misma vez. El segundo llamado o el segundo punto aquí es el de los profetas. El profeta, la palabra profeta en su raíz griega se traduce uno que predice, orador, inspirador. El ministerio profético fue el único en el Antiguo Testamento que sobrevivió al Nuevo. Ahora, las funciones del profeta en el ministerio del Nuevo Pacto son: los profetas son el otro fundamento que, según Efesios 2, nos declara. Ahora, antes de entrar en esto, déjeme explicar hoy en día. Hay muchos profetas hoy en día dentro de las iglesias. Pero el profeta de antes, el profeta del Antiguo Testamento, profetizaba lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, lo que Dios quería que la gente hiciera. Hoy en día vemos profetas, y usted me va a dar la razón, y si no, pues puede llamar con toda la libertad y vas a salir al aire. Y no le hacen que sea para contradecir, porque de eso también aprendemos. Déjeme decirle, hoy los profetas dicen, en esta iglesia hay un matrimonio que está a punto de destruirse. Yo le pregunto, dentro de cada iglesia, ¿cuántos matrimonios no se han tratado de destruir? En esta iglesia hay jóvenes que están en rebeldía. Le pregunto yo, ¿cuál joven no es rebelde? Aquí hay gente que no tiene trabajo, pero si usted pasa, Dios le va a dar un trabajo. Dígame, ¿en cuál iglesia no hay gente que está desempleada? Y ahora manipulan. Si usted pasa hoy aquí y da una ofrenda de $100, de $500, el Señor te va a conseguir un buen trabajo y Dios te va a proveer, qué sé yo, una canción, un helicóptero con todo el aeropuerto, un avión y un edificio. La ciudad entera va a ser tuya, y la gente se lo cree y comienzan a dar porque saben que están en una necesidad. En el Antiguo Testamento ninguno de los profetas hizo estas payasadas. En el Antiguo Testamento los profetas recibían la revelación de Dios y la daban al pueblo, y nunca le pidieron un 5 a la congregación. Se da cuenta que el llamado del profeta no es sacar dinero, sino es hablar palabra de Dios. Por eso es que un profeta se hace divino y se hace humano. Divino porque de Dios desciende la palabra, y el humano lo va a recibir para dárselo a la humanidad, como Dios lo hacía con Moisés. Dios le hablaba a Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Eso se llama divino y humano. Ahora, el profeta tiene un trabajo bien importante, pero no es de manipular ni sacarle a nadie los billetes, como hoy en día prácticamente lo podemos
lo podemos ver. El profeta era una de las personas que recibía un mensaje de parte de Yoshua, de parte de Yahvé, y lo compartía a quien fuera, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé estaba dentro de él. Hoy en día podemos escuchar cuando la gente dice, tengo una palabra de parte de Dios. Y hoy en día no podemos profetizar diciendo que viene de parte de Dios, porque hoy se usa el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me revela, me dice, si usted lee en el Nuevo Testamento, no hay ninguna profecía que viniera de parte de Dios. Ya no usaban la palabra Dios, sino que el Espíritu Santo usaban, la tercera persona de la Trinidad. Y cuando nos dicen, cuando nos comienzan a hablar de que Dios dio una palabra, hay que estar seguras o seguros si ese profeta o la profeta viene de parte de Dios, porque no podemos recibir una enseñanza que no viene de parte de Dios. Entonces el profeta daba el mensaje de parte de Dios. En el libro de Efesios 3:5 dice así, hablando acerca de que cuando hay que recibir y transmitir la revelación que directamente viene de parte de Dios, del eterno Dios. Efesios 3:5 dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, porque había cosas que Dios no se los dio a revelar a ellos, sino que nos los dio a nosotros. Yo nunca me acuerdo haber mirado orando a Moisés, o nunca me acuerdo haber leído donde Moisés, al menos que yo esté mal, pero nunca me acuerdo haber estado mirando que Moisés estuviera haciendo campañas o cultos en el desierto, llamando a la gente para orar, para que recibieran sanidad. Pero hoy nosotros recibimos esa revelación que Dios nos la dio, que Dios dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y Dios nos da la autoridad a nosotros, ¿sí? Porque Dios nos revela ahora su palabra y Dios nos las habla. Entonces el profeta, mi amado hermano, es traer una palabra de parte de Dios para la edificación de la iglesia. Si usted en una ocasión ha mirado a gente que predice o que llama o que dice que viene de parte de Dios y que tiene que dar una ofrenda, eso no sirve o no es de parte de Dios. Porque Dios no le anda sacando dinero a la gente. Dígame usted, ¿para qué Dios necesita nuestro dinero? Si Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces cuando la gente manipula, lo que hace es, número uno, robar el dinero. Y uno de los mandamientos dice, no robarás. Y por ladrón no se van a ir al cielo. Y hay muchos de ellos que me están escuchando quizá. O ahora no, dijo el gabacho. Pero el mensaje es esto: los profetas nunca sacaron dinero a la gente. Lo que hacían era darle la palabra de Dios al pueblo que tenía necesidad. El libro de los Hebreos también, hermanos, capítulo 1, verso 1, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, quien constituyó heredero y todo, y quien asimismo hizo el universo. Dios hoy usa a los profetas, usó a Jesús para hablarnos una palabra, para darnos un mensaje del Señor. Yo pienso que ya lo entendió eso usted. Ahora, ¿por qué el profeta tiene un lugar tan especial en el ministerio? Porque el profeta es una de las personas que se mantiene mucho en la presencia de Dios. Jesucristo dijo: de cierto os digo, que ningún profeta es aceptado sino en su propia tierra. Muchas de las veces nosotros tenemos que entender las palabras que Cristo dijo, porque esto pasa hoy en día también dentro de nuestras iglesias. Ahora, cuando hablamos de los profetas, una de las traducciones también que se usa era que era un medio, o uno que recibía algo y entraba en un trance, o era un vidente,
Pero hoy a los videntes no los conocemos como profetas, sino los conocemos como los brujos, como los hechiceros, como los adivinos. Pero en aquel tiempo se les conocía como los videntes, porque recibían algo de parte de Dios y lo daban al pueblo. Por eso el trabajo del profeta, hermano, es recibir algo de parte de Dios para transmitirlo o para traerlo al pueblo y que la gente pueda recibir esa palabra. Muchas de las veces estamos pasando en momentos difíciles y de pronto recibimos una palabra de parte de Dios y uno dice, wow, yo estaba esperando esa palabra es para mí. Pero muchas de las veces, vuelvo y repito, muchas de las veces ya no ha sido así, sino que ahora quieres una profecía, bueno, los de a 500 pónganse de este lado, los de a 300 para acá y los de a 100 para acá y los de 100 pues a ver si alcanzan algo, ¿no? Y en realidad no es así, hermano. Yo nunca me acuerdo haber mirado a los profetas como a Samuel, a todos ellos diciendo, mira, pónganse los de una cabrita acá, los de las vacas acá y los de los camellos acá. Nunca me escuché eso, porque los profetas no hacían negocio. El profeta era traer lo que Dios le había dado de parte de Dios. ¿Me entiende? Usted me puede llamar con toda libertad al 970-5892. El tercer punto es el evangelista. Y esto está más interesante todavía. El evangelista en su raíz griega, hermano, se traduce como predicador del evangelio. O uno que lleva el evangelio. Uno que lleva algo diferente. Este es un ministerio dentro de la iglesia que tiene la responsabilidad de trabajar con el inconverso y exponerle el mensaje del evangelio. Una de sus funciones es capacitar a los santos para ganar almas y para ganar las almas y para ganar a las obras o para ganar a las personas que tienen malas obras. Pero déjenme decirle, hoy en día también hay un movimiento que está torcido y nosotros necesitamos descubrir el trabajo del evangelista. El trabajo del evangelista es predicarle a la gente en las calles a boca abierta o a gritos, pero hoy en día no se hace así. Hoy en día el evangelista necesita un hotel, necesita un auditorio, necesita que lo saquen por radio, por televisión, que hagan pósters. Oye, el evangelista no es como los evangelistas de antes. Porque los evangelistas decían, yo voy a ir a tal ciudad y voy a predicar. Y ellos mismos andaban invitando a la gente. Hoy no, el evangelista llega y lo encierran en la oficina. Y ya cuando es su momento, entonces lo sacan, ¿no? ¿Por qué? Porque es el evangelista. Y el evangelista, el trabajo del evangelista no es eso. El trabajo del evangelista era de que decía, le voy a poner un ejemplo así. Si el evangelista dijera, yo voy a Winston-Salem hoy, y se dice, 3 días antes voy a invitar a toda la gente porque les voy a predicar la palabra en tal lugar. Y eso era el evangelista. Hoy no, el evangelista no trabaja así. Hoy el evangelista trabaja por fama y por una cantidad de dinero. Todo es dinero, todo es negocio. Ahora, el evangelista tenía un trabajo bien importante dentro de la iglesia. Era enseñar a los de ahí para que salieran a evangelizar, a predicar la palabra del Señor. Hoy en día podemos ver que hasta los mismos evangelistas de las iglesias no predican en sus iglesias porque salen a predicar fuera, cuando tienen que predicar dentro de sus propias iglesias y salir a predicar para ganarse las almas para Cristo. Entonces el trabajo del evangelista era salir a predicar, salir a llevar el mensaje de salvación, salir a llevar las buenas nuevas. El otro punto es acerca de los pastores. Aquí viene. El ministerio pastoral está directamente ligado con el pueblo. Es un ministerio que debe ejecutar o ejercer un gobierno. O sea, tiene que formar, tiene que tener carácter. El B dice así. ¿Tenemos a alguien en línea? Dios te bendiga, hermano o hermana. ¿Cuál es su comentario? Bastante bien, hermano. Coméntenos.
Claro, claro. Pero sigue para adelante porque te estoy escuchando, estoy yendo para Carolina del Sur y pues está llevando tremenda enseñanza. Dice a mi esposa, si dice el teléfono para llamarlo, yo lo llamo, porque esto es un tema que en verdad me apasiona mucho, brother, y no nos revengamos a lo que en realidad Dios nos llamó a hacer, que es establecer el reino de Dios, brother. Ah, Todos los 5 ministerios tenemos que trabajar para perfeccionar, significa que el pueblo, los santos de Dios. Pero aquí te bendiga, te bendigo mucho, Dios. amén. Pues muchas gracias por llamar, amado hermano. Síganos escuchando aquí todos los lunes y viernes a las 3 de la tarde en el programa que se titula ¿Qué dice la Biblia? Y pues ya que tenemos ahorita en línea aquí, pues
Si quiere dar su información de la iglesia, el número de teléfono, lo pueden contactar, porque ya ve que mucha gente nos escucha y gente de aquella área puede llegar allá a su congregación, hermano. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, y pues gracias por habernos llamado y gracias por su comentario. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Amén. Amén. Seguimos aquí en el programa ¿Qué dice la Biblia? Y estábamos platicando con el varón del Señor, y es bien interesante, ¿verdad?, que usted participe, porque nos puede comentar, nos puede sugerir, y esto nos va a ayudar, porque en realidad el programa titulado ¿Qué dice la Biblia? No nos basamos a lo que dice el presbítero, a lo que dice el pastor Valdovinos, a lo que dice el papa o la papaya o el sacerdote o el mezcal. No, ¿qué dice la Biblia? What the Bible say, ¿no? Tenemos que entender que la Biblia no se contradice. Pero vamos con el siguiente punto, y es el del pastor. El punto de los 5 ministerios, hablando acerca del pastor, dice así, o quiero decirle así: Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. El pastor tiene una función y un trabajo bien importante. Dios nos llama a cada uno de nosotros, nos da un trabajo, y pienso que el de más tragos amargos es el pastorado. Yo se lo digo porque en mis años de pastorado y de predicador, que tengo ya cerca de más de 15 años de predicador, he mirado que he vivido momentos bien difíciles, cuando la gente, hasta la gente cuando está a punto de morir, y por más que uno le predica, no quieren recibir a Cristo. Gente que está ya que no puede ni hablar y todavía está, reciba al Señor para que mire, ya usted ya se va, recíbale. No, yo soy católico, soy de esa religión y no puedo aceptar otra. Y la gente en ocasiones es bien dura. Pero déjenme decirle algo a todos los pastores. El trabajo de nosotros es llevar. El ministerio pastoral está directamente ligado con el pueblo. Es un ministerio que debe ejercer un gobierno, como estábamos diciendo. Jesús se autonombra el buen pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ya que el buen pastor da su vida por las ovejas, esta es la naturaleza de un llamamiento pastoral para cuidar y dar su vida por las ovejas. Ahora, el trabajo del pastorado, mis amados hermanos, no es tanto quitar, porque mucha gente lo relaciona con las ovejitas, los animalitos, y dicen que las ovejas tienen buena lana y hay que quitarles la lana entonces. Y no es así. El trabajo del pastorado no es quitarle la lana a las ovejas. Ahora, escuchen todos los pastores. Yo sé que me están escuchando, y diferentes hermanos, y esto nos va a ayudar. Ezequiel capítulo 34, verso 4. Vamos a leerlos desde el primer verso, y va a ver que va a recibir tremenda palabra. Hablando, es una profecía. Hablando aquí en el libro 34, vamos a ilustrar, la Biblia misma nos va a ilustrar, nos va a llevar
a algo tremendo que fue escrito por Ezequiel 34:1. Dice, vino palabra de Jehová diciendo, o sea que Dios habló: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Ahora, ¿a quién le profetizó? A Israel. Pero yo pienso que hoy vamos a recibir algo también para nosotros, que se profetizó hace años y hoy nos puede servir a nosotros para que podamos agarrar algo de aquí y nos pueda ayudar. Porque no solamente es de decir, bueno, se escribió en aquel tiempo, prácticamente entre el año 359 antes de Cristo se escribió esto, y no podemos decir, bueno, en el año 359 de Cristo fue para Israel, pero también hoy es para nosotros, porque lo vamos a entender. Y dice así, verso 2 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Comen la grosura y os vestís de la lana, la engordada, la degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste las perniquebradas, no volviste al redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis engañado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todo el monte y en todo collado alto y en toda faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntare por ellas. Por tanto, pastores, oír palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robada y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y derramaré mis ovejas de mi mano, demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. Qué interesante lo que Ezequiel nos escribe, o lo que Ezequiel recibe. Porque hoy el trabajo del pastorado es sanar a la oveja. Yo siempre he hecho esta pregunta: si una oveja se va de una congregación, muchas veces nosotros lo que decimos es que el diablo se metió, el diablo se la robó, pero nunca nos hemos sentado quizá a analizar, ¿no sería yo el pastor el culpable que dañé a esa oveja? ¿O no sería que por haber hecho esto dañé a aquella oveja y tengo que ir a vendar las heridas, tengo que ir a ver qué fue lo que pasó? El trabajo del pastorado, amados hermanos, no solamente es de subirse al grito, gritar, escupir a la gente, tumbar a la gente, sacarle los diezmos y las ofrendas, y si no diezman, darles duro, que si no diezman se van a ir al infierno. El trabajo del pastor es vendar las heridas, sanar el corazón de aquella oveja que está enferma, que está dañada, que está sufriendo. El trabajo del pastor es ir y mirar la necesidad, no solamente decirle Dios va a proveer por tus alimentos, sino es llevar el alimento, porque es una oveja que Dios no la va a demandar. El trabajo del pastor conlleva un esfuerzo muy grande. Por eso yo bendigo a esta hora a todos los pastores que han hecho ese llamado, de recibir el llamado y dedicarse a la obra del Señor, que yo sé que no es difícil, pero vale la pena. Quizá no tenemos las mismas oportunidades de andar en un carro del año o andar en una buena casa siempre rentando, pero déjeme decirle, Dios nos dio un trabajo, nos dio una posición, y esa posición no la podemos dejar, porque el trabajo del pastorado es una bendición. Por eso, amados pastores, el punto importante aquí del pastorado es
de que el pastor tiene que preocuparse por las ovejas, tiene que vivir por las ovejas, tiene que curar a las ovejas enfermas, vendar a las ovejas que están dañadas, hacer volver a la oveja descarriada. Muchas veces tenemos que hasta humillarle a la oveja. ¿Por qué? Porque tenemos que traerla al redil, tenemos que sanar sus heridas, buscar a la oveja perdida, aquella oveja que ya se descarrió, ir a ver cuál fue el dolor, cuál fue su necesidad, en qué hicimos mal, porque el pastor va a dar cuentas. Y nosotros, amados hermanos, que somos pastores, tenemos un trabajo bien importante dentro de la iglesia. El título no nos lo dio el hombre, el título nos lo dio Dios. Nos hizo un llamado y usted debe decir: Señor, heme aquí, aquí estoy y haré lo que dice Ezequiel 34. Le llamaste a los pastores de aquel tiempo, en el año 365 a.C., le llamaste, pero hoy yo sé que parte de esto me ayuda para ver mis errores y ver qué es lo que tengo que hacer por la oveja descarriada. Y una vez que llegue de nuevo al redil, alimentarla y alimentarla de la palabra para que pueda enseñar a los demás. ¿Sí? Porque la oveja va a alimentar, va a crecer y va a poder dar a los demás. Porque muchas las veces, les repito, nos aprovechamos de la oveja, las veramos como animalitos y decimos: esta oveja tiene buena lana, y como tiene buena lana hay que darle ya una cortadita también. Ahora, pastores que me escuchan, algo que yo aprendí en el seminario, algo que a mí me enseñaron y que quedó marcado en mi corazón: nunca, nunca deje de mirar a sus ovejas como sus hijos espirituales. El día que tu mentalidad, tu corazón cambie y no los veas como tus hijos, te vas a comer a esa oveja. Porque tu mentalidad va a cambiar. Por eso es que después miramos tantos errores y tantas tonterías de los pastores, porque dejaron de mirar a su oveja como sus hijos. Porque esos son nuestros hijos que Dios nos dio. Espirituales nos dio para alimentarlas. Y el día que tu mentalidad cambie y no veas a tu oveja como tu hijo, te la vas a comer. Pastores, tenemos un reto, tenemos un trabajo grande. Y es una bendición que Dios nos haya dado esta posición. O como decimos los mexicanos, que nos dieron ese hueso, ¿no? Esa posición. Pastores, el trabajo que usted tiene es grande. Y Dios se lo va a recompensar a usted. Dios sabe de qué careces, de qué sufres. Dios sabe, amados hermanos, cuando usted está solo, cuando usted está triste, cuando tú lloras solo, pastor. Pastora, cuando tú sufres, el Señor está ahí. El Señor sabe tu necesidad, sabe tu corazón, sabe tu problema, sabe cuando también tú lloras por la oveja que se va. Pero pastores, no solamente es llorar, es ir y buscar la oveja. Porque el trabajo de nosotros es dado por Dios. El último punto antes de terminar, porque el tiempo aquí me está caminando muy duro, es el del maestro. Hablando de los 5 ministerios, el último ministerio de la Biblia mencionado en lo que viene siendo los 5 ministerios. Este es un ministerio que debe darse a conocer, a dar a conocer la verdad a la congregación, la verdad que nos hace libre. La Biblia menciona que cuando Jesús, Nicodemo fue a ver a Jesús, en el libro de Juan 3.2, dice así: de cierto Jesús le dijo, 3.2 dice: este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El hombre Nicodemo le llama maestro, y uno de los trabajos del maestro es enseñar. La palabra señal en su raíz griega es dar a entender la información o declarar algo. Esta fue la señal que vio Nicodemo, algunos otros en Jesús. Es decir, que las señales de un maestro es traer entendimiento al pueblo a través de la palabra de Dios. El maestro, amados hermanos, es aquella persona que dice: yo me voy a preparar. Quizás no vaya a ser nunca un pastor, pero me voy a meter a un instituto, me voy a meter a un seminario, me voy a meter a la universidad, porque yo quiero enseñar a la iglesia, quiero trabajar con el pastor mano a mano, quiero ayudar. El trabajo del maestro, mis amados hermanos, lleva una responsabilidad, porque es enseñar. Y si nosotros como maestros enseñamos mal, nuestras generaciones van a aprender mal. Por eso el trabajo del maestro es dedicarse a quemarse las neuronas para aprender y poder enseñar a los demás. Es importante, mis amados hermanos, conocer los 5 ministerios.
Ahora, si usted quiere más información y no pudo apuntar los versos que leímos, bueno, usted nos puede encontrar en Facebook o en YouTube, poniendo Iglesia Centro de Fe, y ahí le van a aparecer todos los programas que hemos tenido aquí en la radio, y nos puede contactar con nosotros también llamándonos al 462-6240. Este fue el tema, los 5 ministerios. Antes de terminar el programa, porque ya nos faltan escasos minutos, déjeme invitarle a la Iglesia Centro de Fe, mis amados hermanos, que no tiene una iglesia donde congregarse. Yo le invito a Centro de Fe. En el 1400 de la Clementville Road, los días martes y jueves y sábados a las 7 y los días domingos a las 5 de la tarde. Si usted vive en la ciudad de Lexington, tenemos la Iglesia Centro de Fe, Jesús es el Camino, en el 13 de la Westside Drive. Esto es con el pastor Jesús Maldonado. Nos puede llamar al 926-5120. Si usted está en la ciudad de Burlington, bueno, nos puede llamar allá al 695-2917 y hablar con nuestro hermano Sabás Olmedo, el obrero que está trabajando en la ciudad de Burlington. Y si usted no tiene una iglesia donde congregarse y está en Greensboro, bueno, visítenos en la Iglesia Centro de Restauración de Avivamiento, en el 100 de la Luggage Street en Greensboro, los días miércoles y sábados a las 7, domingos a las 11, con nuestro pastor Juan Pablo Muñoz. Y nos puede llamar al 587-2378. Estamos contentos porque sabemos que usted ha recibido una palabra de los 5 ministerios. Podríamos detallar cada ministerio. Lamentablemente el tiempo no nos lo da para detallar y entrar a profundidad de cada uno de estos ministerios. Pero sí es importante, mi amado hermano, que nos está escuchando, que usted ore a Dios y le diga: Señor, de estos 5 ministerios, ¿cuál es el que me has dado a mí? ¿Cuál es el que yo voy a recibir? ¿Cuál es el que en la predestinación usted predestinó para mí? Y yo sé que el Señor le va a contestar. Que el Señor le bendiga. Se despide el pastor Jorge Valdovinos diciéndole que el eterno Dios le guíe y le guarde. Baruch Hashem Elohim Olam. Shalom Adonai. Que Dios le bendiga.